¿Tienes la depre? La de prenderla. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, como siempre, otro domingo más en la de prenderla. De nuevo con muchísimas ganas de actitud, que la vida, hombre, se trata de eso, de actitud, señores y señoritas. Que aquí el que no corre vuela. Bueno, como no, pues empezar dando las gracias de nuevo por oírnos cada semanita, que me van creciendo las escuchas en Spotify. Y para lo que es la estadística del TFG me viene de perlas. Así que bueno, después del episodio especial de la semana pasada sobre las adicciones, que espero ya que lo hayan escuchado, hoy volvemos con la normalidad de siempre, con la nueva normalidad que se llama ahora. Retomamos esa estructura de hablar sobre las causas y luego un tratamiento sobre la depresión. Y estoy segurísimo de que hoy la causa les encanta porque es algo con lo que estamos ampliamente todos familiarizados. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el estrés como causante del trastorno depresivo mayor, de este MDD del que hemos venido hablando durante todos los episodios. Pero como siempre, no voy a estar solito, así de vez en cuando puedo beberme un vasito de agua, una ginebrita, una cosa. ¿Y quién mejor que hablar de estrés que una persona que yo tengo clarísimo que lo ha sufrido en sus propias carnes, por lo menos durante estos últimos 4 años? Así que hoy tenemos con nosotros a un grandísimo amigo y cuando yo termine dentro de unos meses también compañero de profesión, el graduado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas, Pablo Escribano. Mi amor, mil gracias por venir al podcast, que me hace muchísima ilusión grabar contigo. Bueno, muchísimas gracias, Gorka. Desde luego que he sufrido el estrés que tú ahora mismo también estás sufriendo, así que estoy muy encantado de estar aquí. Bueno, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Pablo, pero muchas veces cuando la gente pues habla del estrés, yo qué sé, pues tomando algo, salen las conversaciones y tal, se lo toma un poco a la ligera, como si realmente el estrés no fuera algo real, como si fuera mentira. Pero tanto tú como yo sabemos que esto no es así, sino que el estrés tiene una base biológica molecular, que no es ninguna teoría inventada. En un modo resumen, podríamos decir, para que la gente lo pueda entender, que el estrés es una especie de regulación de un circuito de nuestro cuerpo. Hemos hablado bastante sobre circuitos cerebrales durante estos últimos 3 episodios, pero hoy no vamos a hablar de un circuito eléctrico en sí, como son los de los cerebros el cerebro y las neuronas, sino que se trata de un circuito hormonal. Exacto, justamente el circuito tiene un nombre y ese es el sistema hipotálamo hipofisario. El hipotálamo y la hipófisis son dos zonas de nuestro cerebro que están muy relacionadas funcionalmente justamente porque las hormonas que se producen y se secretan en ellas estarán interconectadas y lo que van a formar es justamente eso, una especie de circuito o también, como hemos comentado anteriormente, un eje. Realmente no son las propias hormonas lo que encontramos en estas dos zonas, sino sus precursores. Pero no bien, ¿qué es esto de los precursores? Pues no son nada más que pasos anteriores a las propias hormonas. Como si fuesen, pues, esas primeras cositas. Como si dijéramos que la hormona es un ser humano adulto de 20 años, bueno, adulto, lo que se pueda. Conocemos esto de 20 años y no. Y el precursor, digamos, que es un adolescente de 14 años. Entonces, para tener los 20 años, vas a tener que haber pasado en algún momento a ser ese niñatillo de 14 años en la plena pubertad. Pues con las hormonas lo mismo. Para ser hormona, primero tiene que haber ese precursor. Y son estos los que nos encontramos en el eje hipotálamo-hipófisis. Entre los procesos que se controlan gracias a este eje, tenemos temas de maduración sexual, el crecimiento, temas de excreción en el riñón y, por supuesto, el tema que nos atañe hoy es precisamente el estrés. Efectivamente. Y yo creo que ya es hora de presentar a nuestro gran protagonista de hoy, que va a ser el cortisol. ¿Qué es esto del cortisol? Pues es una hormona que entra del grupo llamado de los corticosteroides, que seguro que este nombre lo hemos oído hablar, o si no es corticosteroides, corticoides o glucocorticoides, seguro que la gente lo conoce. Lo típico de cuando nos ponemos una crema que lleva corticoides o nos estamos tomando corticoides para cosas de inflamación y no sé qué, no sé cuánto, pues el cortisol es una hormona que es una molécula que entra dentro de este grupo y se encarga de controlar pues muchísimos procesos cognitivos, emocionales y demás. Y sumado a todo ello, se encarga de generar lo que es la propia respuesta del cuerpo, la respuesta fisiológica que conocemos como estrés en sí. Aquí un inciso súper interesante, que la gente se preguntará, oye, pues siempre que nos dicen que estoy tomando corticoides, no te lo tienes que tomar más de 7 días o de 3, depende de cómo te lo estés tomando y tal. Pues esto es porque no se debe abusar, porque si los tomamos con mucha frecuencia es posible que desregulemos
todo este eje de la hormona del cortisol en el cerebro, de esta hipotálamo, hipófisis, de la que venimos hablando, y se dan complicaciones, problemas futuros, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema del cortisol en la depresión. Presentamos, por tanto, lo que es la teoría glucocorticoide de la depresión. ¿Y qué viene a decir esta? Pues básicamente que los niveles altos de cortisol en nuestro cuerpo, generados por el estrés en sí, van a dar comportamientos depresivos. Aparte de estos procesos, pues, por ejemplo, de muerte de neuronas, reducción de la eficacia de los circuitos que tienen que ver con la serotonina, que de nuevo vemos aquí como las monoaminas hacen su aparición. Tenemos hasta en la sopa ya la maldita monoamina, la serotonina. Y bueno, Pablo, yo te quería preguntar si para ti el estrés es cuantificable, es decir, si tú crees que hay algunas situaciones que te puedan generar más estrés y otras que te generen menos, pero que igualmente te lo están generando. Sí, bueno, desde luego que me imagino que aquí cada persona se puede sentir identificada con esta situación. Ejemplos, pues pueden ser una conversación difícil, te puede aumentar ese estrés cuando ves que por alguna circunstancia puede ser una problemática en la amistad que tienes con una persona. O también, digamos que ese sería un estrés más puntual, un estrés que sea mayor, puede ser, pues por ejemplo, tener una jornada de laboral con mucho trabajo o incluso todo el periodo previo a exámenes en el que tenemos el cortisol hasta por las nubes. Es que me puedo yo ahora, por favor. Efectivamente. Bueno, pues resumiendo, básicamente se ha demostrado que cuando tenemos hipercortisolemia, que esto de la hipercortisolemia no es más que tener el cortisol en unos niveles muy altos, lo que vamos a generar es el desencadenamiento está bien dicho, yo creo que sí, de un cuadro depresivo. Esto de nuevo hay que cogerlo con pinzas, como todo lo que hemos nombrado a lo largo del podcast, porque se está diciendo de una forma muy simplificada, en plan de tú tienes niveles de cortisol altos, vas a tener depresión. Esto no es así al 100%, no es tan sencillo porque hay que tener muchísimas variantes en cuenta. Como vemos, hemos dicho que, por ejemplo, el cortisol pues, también se encuentra relacionado con este tema de las monoaminas. Entonces vemos que realmente hay una interconexión entre varias teorías y demás. En un estudio que se hizo con ratones, los propios ratones que los tenemos Explotados. se les sometió a un estrés y se vio que los ratones, en plan, pues se utilizaban ratones que no se sometían al estrés y ratones que sí. Se vio que los que sí se sometían a esos estreses, después de dejarlos tranquilos, los pobres, tenían comportamientos similares a los de las personas que tenían cuadros depresivos. ¿En qué consistía este experimento? Pues a los ratones se les hacía nadar, se les hacía moverse como en cámaras así cerradas que tenían como si fuese una cinta de correr. Se les dejaba colgados de la cola a los pobres ratones. Y nada, como eso pues se le generaba un estrés al ratón porque no estás tranquilo, obviamente. Y pues se vio eso, que se generaban al fin y al cabo en cuadros depresivos. Sí, además estaría bien que comentásemos algún dato interesante que hayamos encontrado en la bibliografía, ¿no crees? Hombre. O sea, por ejemplo, se ha encontrado cierta relación entre sufrir maltrato infantil y el riesgo de padecer depresión durante la etapa adulta. Un poco, pues, esas traumas que te pueden surgir en la adolescencia e incluso en la adultez. Parece ser que aquellos niños que sufren abusos psicológicos cuando son pequeños, pues tienen mayor predisposición a sufrir depresiones severas en el futuro. Y que de alguna manera todo esto se encuentra relacionado con el cortisol y sus altos niveles, que estos se generarían en la infancia durante el maltrato como respuesta a ese estrés. O sea, que por favor, traten bien a los niños y a las niñas pequeñas, que no queremos gente depresiva de Fiverr. Otro dato interesante así que hemos encontrado, pues mirando diferentes artículos y tal, relacionado con lo que estuve comentando antes del uso de las cremas de corticoides y tal, se parece ser que si la persona gestante durante el embarazo abusa de este uso de las cremas o de corticoides que se toman en pastilla y tal, se puede afectar al feto en diferentes circuitos de su cerebro y condicionar, por ejemplo, el metabolismo que ya hablamos la semana pasada, que era como ese proceso de transformación de los alimentos o las moléculas hasta la energía dentro de nuestro cuerpo, en presión sanguínea, y además también aumentas en el feto que tenga probabilidades de sufrir esas depresiones, ese trastorno de depresión mayor en un futuro. Y esto también viene muy relacionado con lo que comentamos en el primer episodio, de que el ambiente intrauterino pues también era un condicionante muy importante a la hora de la predisposición que tienen las personas en un futuro de adulto a sufrir ese cuadro depresivo. Bueno, realmente parece que el estrés es algo malísimo, que pues obviamente en altos niveles y de forma continuada, pues no es bueno, pero
por alguna situación de la vida, biológicamente, tiene su sentido. E incluso en algunos casos es hasta beneficioso. Como puede ser el tema de la memoria, el tema de aprender, precisamente porque estamos bajo periodos de estrés. Vuelvo a recurrir otra vez. Si nos estáis escuchando, estudiantes, el proceso previo a exámenes condiciona, digamos, este estrés a que nos concentremos mejor, a que sintamos esa presión a estudiar y que al final consigamos memorizar los tochos de 200 páginas que te pone cada asignatura, cada profesor. Literal. Desde aquí, fisiología, te recordamos con Fisiología humana. Incluso también, por ejemplo, que el año pasado, pues comentando en esta asignatura de fisiología y tal, que cuando tenemos, yo qué sé, que nos viene a atropellar un coche o cosas de estas, que pues tenemos muy poco tiempo pues de reacción y tal, se suben los niveles de cortisol de forma rapidísima para que bajo ese estrés nuestro cuerpo sea capaz de actuar sin ni siquiera estar nosotros dándonos cuenta. Siempre dice la gente de que alguna situación traumática de estas parece que generas una fuerza increíble o que el tiempo se te pasa muy lento. Y es justamente por esto, por la subida del cortisol en sangre. Así que realmente vemos que tiene su cosa buena. Sí, vamos, como reflexión final se puede decir que el cortisol y el estrés en este caso, gestionados de una manera concreta, pueden ayudarnos pues a tener mejores versiones de nosotros mismos según Mr. Wonderful, vamos a decirlo así, pero sí. Sé la persona que quieras ser. Exacto. Bueno, ya que estamos hablando pues de esta cosa buena que tiene el estrés, pues terminando ya con esta causa de la depresión, que yo creo que más o menos es entendible, realmente no se ha estudiado mucho cuáles son los mecanismos moleculares, el por qué se relaciona pues la subida de cortisol con lo que es la depresión en sí, pero yo creo que irá a los tiros porque como se regulan procesos cognitivos y emocionales en diferentes zonas del cerebro donde se suben los niveles de cortisol, pues yo creo que irá relacionado un poco por ahí, con los receptores, de también lo que hemos hablado durante otras semanas y tal. Pues ya que estamos hablando de cosas buenas, yo creo que va siendo hora de que cambiemos a lo que es el tratamiento que nos toca hoy. A ver, a la gente le va a sonar un poco película de Hollywood de los años 60. Hoy hablaremos sobre la terapia electroconvulsiva como tratamiento para la depresión. Que nadie se me alarme, por favor, que no le voy a meter los dedos en un enchufe a ninguna persona que sufra de depresión. Porque yo, cuando empecé pues, a leer sobre los tratamientos y tal, y encontré sobre la electroconvulsión, yo lo primero que se me venía a la cabeza era la silla eléctrica de los Estados Unidos. Totalmente. O sea, cuando precisamente ataban a esas personas ahí de brazos y les pegaban unos calambrazos. Bueno, mordiendo zapes. Totalmente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ya no es como se imagina la gente. Esta terapia actualmente se hace con varias medidas de seguridad y en condiciones muy controladas. Todo esto gracias a los avances que hay ahora, tanto en neurobiología, como puede ser en otras ramas, como puede ser la propia anestesiología. Además, es el tratamiento más eficaz contra la depresión y generalmente se hace con personas que tienen depresiones muy graves y en las que los otros tratamientos, incluyendo estos tratamientos farmacológicos que has estado comentando en el resto del podcast, no han funcionado. ¿Y por qué sí que funciona esta terapia? Pues porque realmente, aparte de que tengamos pues esas moléculas químicas, nuestro cerebro trabaja con electricidad, con electrones. Somos como una pequeña, vamos a decir, iberdrola en nuestra cabecita, pero sin que nos cueste un riñón generar esa electricidad. Que madre mía, cómo está la inflación. No cantes victoria, que todavía nos cobra algunos centimitos por generar electricidad en nuestro cerebro. Entonces, como estabas diciendo tú, todo se basa en la propia corriente eléctrica que se genera gracias a esta terapia de electroconvulsión. Lo que se hace es que pones los electrodos en el cuero cabelludo. Lo que yo no sé, por ejemplo, si a la gente le afeita la cabeza para eso. Fíjate, lo miraré. Una buena pregunta. Y lo buscaré para el próximo programa. Entonces, se le ponen los electrodos en el cuero cabelludo. Los profesionales que se encargan de esto, pues obviamente hayan hecho diferentes estudios para saber en qué parte del cuero cabelludo se tienen que poner y qué cantidad de voltios o de amperios, porque yo creo que de electricidad sé bastante poco, tienen que poner para que no se llegue a hacer daño y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que se suele llegar a un porcentaje de mejora de entre el 50 y el 90% de los pacientes, que esto es bastante elevado. Cuando estábamos hablando de los tratamientos farmacológicos, dijimos que menos del 50% de los pacientes son efectivos con estos tratamientos de antidepresivos. Entonces, viendo aquí llegamos a entre un 50 y un 90, vemos que los niveles son bastante
elevado. Y también se ha visto que, por ejemplo, se reducen también las propias ideas de suicidio, que es una de las cosas que más preocupa de los síntomas de personas que sufren depresión. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios que obviamente están comprobados, también existen algunos inconvenientes, pues como en todo, porque vamos a ver, todo tiene efectos secundarios. Y en este caso, pues a veces se produce confusión en la persona tras darle tratamiento, amnesia mental transitoria, que es porque se te olvidan durante unos días o algo así, o incluso horas, que no tiene por qué ser tanto, pues algunos recuerdos en específico. También complicaciones cardiopulmonares, porque el corazón también funciona por electricidad, el pum, 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 pues es porque nuestro cerebro le manda ahí la electricidad en plan de muévete, no te mueras. Entonces, eso que aparte de los beneficios, pues obviamente también vamos a tener algunos efectos secundarios indeseados, pero que obviamente el beneficio es mejor que lo peor, o sea, Que en riesgo. usando eso, el riesgo, que no me saliera la palabra. Y bueno, tenemos diferentes tipos de terapia electroconvulsiva. La que más se usa es la bitemporal. Luego también tenemos la unilateral y la bifrontal. Esta última, la bifrontal, ha demostrado que de esos efectos secundarios que estábamos comentando, es la que menos efectos secundarios de tipo cognitivo genera. Se cree que de alguna manera, afectando a los circuitos cerebrales, como estábamos comentando antes, se afecta al sistema monoaminérgico, que de nuevo vemos cómo aparecen otra vez las malditas monoaminas en nuestra vida. También tiene efectos a nivel del sistema del factor neurotrófico, que si nos acordamos, en el primer programa estuvimos comentando que el factor neurotrófico era este tipo de proteínas, de moléculas que hacían que nuestras neuronas creciesen, se nutriesen y demás. Y vemos, pues, como aquí se relacionan, vamos hilando un poco todo este panal de cosas que vamos comentando en los diferentes episodios y al final haremos una gran colmena de conocimiento. Sí, bueno, y además ya por añadir, con respecto al tema de los tipos de electroconvulsión, se ha visto que en función, digamos, del tipo de depresión, se emplea un tipo de terapia electroconvulsiva, como hemos comentado anteriormente, sí, bien sea la bitemporal, bien sea la unilateral, bien sea la bifrontal. Siempre, digamos que el profesional, conociendo el caso en específico, se va a encargar de elegir cuál va a ser lo más adecuado y desde luego la que va a generar menos efectos secundarios a ese paciente. Es fuerte lo con plan, ¿cómo lo harán? Porque yo, claro, no será como eso que estamos comentando de te dejas atado a una silla y te doy electricidad. Totalmente. Bueno, yo he visto imágenes en internet y los electrodos te los ponen en la cabeza y ahí es cuando digamos, a través de esos electrodos se genera esa corriente eléctrica que de alguna manera pues afecta en función de la parte del cerebro que se quiera tratar. Y es muy fuerte. Lo harán en hospitales, supongo, ¿no? Sí, totalmente. No es algo ambulatorio. Totalmente, pero desde luego que es súper innovadora. No, la verdad que sí. Conforme estuve mirando artículos científicos, casi todos están en torno a la década de 2010 a 2020. Sí, son súper nuevos. Es muy nueva esta terapia, o sea que puede dar mucho que hablar de cara a esta década, ¿eh? Pues sí, a ver. La del 30, del 2030. Sí, es verdad que, como estamos diciendo, se receta eso a personas que están muy graves y que los otros tratamientos pues no han surgido efecto, porque obviamente, aparte del dinero que se gasta, pues en lo que es la propia cirugía del tratamiento de la terapia electroconvulsiva y tal, pues no creo que a nadie le guste que le metan anestesia general y que le den un correntazo. Desde luego que no. Y bueno, me imagino que también esto sigue probándose poco a poco en ensayos clínicos, o sea que a lo mejor no han llegado, digamos, a la forma más efectiva y que menos efectos secundarios genera el paciente. Está pues ahí en la prueba y en el error, de momento. Exacto. Como es la ciencia en sí, desde luego. Fuerte, porque es raro como decir, bueno, pues tú tienes depresión, sabemos que se está afectando estas zonas del cerebro, pues te pongo los electrodos aquí y te doy estos voltios porque sé que te va a cambiar la electricidad. Es que a mí me encanta. A mí me ha dejado súper fascinada esta terapia, la verdad. No la conocía y desde luego que va a ser como ese topic que voy a ir comentando a la gente random. ¡Ey! ¿Sabes que si tienes depresión te puedo dar un comentario? Súper bien. Bueno, pues si no hay nada más que comentar, la verdad que el episodio bastante cortito, muy bien, que así la gente no lo deja a la mitad, que ya me han llegado muchas personas diciéndome, ay, es que lo tengo que dejar a la mitad porque no me ha dado tiempo y tal, así que mejor
cortito, intenso y bien hecho que una patraña de Sparring. No me lo escucho ni yo, como dije el primer día. Así que nada, Pablo, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. De verdad que me encanta pues compartir esta experiencia contigo, que para mí ha sido uno de mis grandes apoyos durante estos 4 años de la carrera. Y nada, eso, que gracias por venir, por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias a mí por invitarme y desde luego que ojalá hablar más de este tema y visibilizarlo muchísimo más, ya que pues es, digamos, se conoce incluso como la pandemia silenciosa. Sí, O sea que oye, qué bueno. me alegro, Me ha gustado, me ha gustado. me alegro un montón de que estés hablando de depresión y visibilizando. A mí también, la verdad. He aprendido bastante y espero que la gente que nos está escuchando también esté aprendiendo conmigo. De nuevo, darles las gracias a todos ustedes por otra semana más estar ahí apoyando, escuchando el podcast y compartiendo, que sé que hay gente que está compartiendo por ahí en sus núcleos de trabajo y demás. Incluso mi madre se la... Yo también, ¿eh? Porque mi madre está enseñando el podcast a directores de hospitales y todo. Estoy haciendo mi propio huequito en el mundo científico. Gracias a mi madre, que hasta para eso la necesitamos. Recordarles el Instagram, @LAD_aprenderla, para que también el canal de YouTube, para que en ambos sitios pues me comenten ideas, cosas que quieran saber, temas que quieran tratar, un poco de feedback o de debate, en plan de, pues a mí la terapia electroconvulsiva no me gusta, prefiero la terapia psicológica, yo qué sé, lo que sea. En la próxima semana, último programa de causas y tratamientos, que será en la causa de la neuroinflamación, por si alguien quiere ir mirando un poco de información sobre ello. Y las terapias psicológicas por fin llegan al podcast y las vamos a tratar la próxima semana, que me ha costado muchísimo encontrar una persona que acceda a tratarlo conmigo, pero la próxima semana lo tenemos aquí. Y dentro de 2, el último episodio, que va a ser también especial, así que espero que se quede conmigo otras 2 semanitas más, que sé que soy muy pesado, pero bueno, solo quedan 2 semanas, se lo prometo. Así que nada, muchísimas gracias a todos de nuevo, a Pablo otra vez, y nada, recuerden que sin ciencia no hay futuro. Así que adiós. Adiós.